Bendiciones, queridos hermanos, para ustedes y toda su familia. Bueno, queridos hermanos, estamos dentro de la Cuaresma, de tiempo de Cuaresma, uno de los tiempos más importantes de la Santa Iglesia Católica y para nosotros como cristianos católicos. Y hay algo que usted y yo no podemos evadir durante esta Cuaresma, que es hacer una buena confesión. Bueno, el título del tema de este día es una buena confesión para reconciliarnos con Dios, y que así sea. Pero ¿cómo hacer nosotros una buena confesión, queridos hermanos? Fíjese que un día una hermanita se me acerca y me dice: hermana, yo quiero decirle que yo no me confieso porque no sé cómo hacerlo. Y muchas veces nosotros no nos confesamos o no hacemos una buena confesión porque no sabemos cómo hacerlo. Pero para eso es nuestro Dios, que siempre se preocupa por lo que usted y yo necesitamos, y siempre esperando que este mensaje sea de gran bendición para usted y para cada uno de nosotros, para nosotros en el resto de nuestra vida espiritual. Pues hagamos siempre esa buena confesión, nos demos el tiempo para poder llevar a cabo estos pasos a seguir para hacer una confesión diferente de la que hemos estado haciendo hasta ahorita, porque tal vez no hemos hecho una confesión a profundidad. Bueno, queridos hermanos, para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso aquí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre de ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí está la palabra del Señor que vamos a seguir para nosotros poder hacer una confesión profunda, realmente quedar lo más en gracia que podamos haciendo esa confesión a profundidad. Aquí dice el Señor en su palabra: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Bueno, es importante que usted y yo sepamos que estos discípulos de Jesús, que ya no se encontraban con él, ya era después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Jesús se les había aparecido ya resucitado, que pues no lo reconocían, pero ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Bueno, quiero decirles y compartirles que estos apóstoles del Señor eran personas humanas como usted y yo, aunque eran muy allegados a nuestro Señor Jesucristo, pero tenían también errores, defectos, pecados, al igual que usted y yo, y miedos. Aquí dice que tenían miedo y estaban encerrados por temor a los judíos. Y vamos a ver quiénes eran esos apóstoles y cómo eran algunos de ellos. Aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12, la palabra del Señor nos dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes los llamó apóstoles. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí la palabra del Señor dice que para que Jesús escogiera a Pedro, a Mateo, a Santiago, a Juan, bueno, pasó toda la noche orando con el Padre. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo con Dios Padre. Y mira, ¿qué te parece Pedro? Ay, pero este tiene un carácter fuerte. No le hace, hay que agarrarlo. ¿Y qué te parece Judas? Ese es un traidor. No importa, hay que agarrarlo. Y Mateo, ese es un cobrador de impuestos y lo tienen como un ladrón. No importa, vamos a llevárnoslo.
Imagínense que allí escogieron a los 12 apóstoles y todos los 12 con diferentes perfiles. Uno traidor, otro de mal carácter, con carácter muy fuerte, otro cobrador de impuestos. Bueno, queridos hermanos, así escogió el Señor a esos apóstoles, pasando toda la noche en vela orando al Padre para escoger a esas 12 personas que eran completamente diferentes la una, el uno del otro. Y quiero decirle que así son esos apóstoles, esos sacerdotes que Dios escoge para perdonar los pecados. Ese es el don y la gracia que el Señor les ha dado. Pero también son personas, así como los apóstoles, unos con un carácter fuerte, otros con características diferentes que otras. Usted y yo podemos tener 3 sacerdotes en una sola parroquia, pero los 3 son completamente diferentes. Humanos, como usted y yo, como le decía yo, con miedos, con deficiencias, errores, pecados, pero con algo muy especial, que el día de su ordenación, en medio del Espíritu Santo, recibieron el poder para perdonar pecados, queridos hermanos. En su ordenación sacerdotal, ellos recibieron el poder para perdonar pecados, el poder que el mismo Jesús dio a sus apóstoles, ese mismo poder, no menos. Ellos tienen esa gracia y, como dice el Señor, reciban el Espíritu Santo y para que perdonen los pecados, y a quienes ustedes les quieran perdonar, y a quienes no, pues se van a quedar sin perdonar esos pecados. Y usted ha de decir, pues yo creo que no hay un pecado que no sea perdonado, pero ellos toman la decisión según la gravedad del pecado que vaya a confesar. El feligrés, ellos toman la decisión, los sacerdotes, con la gracia y la sabiduría de Dios, si perdonan o no ese pecado. Entonces, queridos hermanos, quiero decirle que en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, la palabra del Señor dice que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, pero que Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y el enemigo, su propósito de su caminar, suyo y mío, hasta el cielo, hasta la salvación, es de robar nuestra salvación, de matar el alma, inducirla al pecado mortal. Y para él es mejor que usted y yo no nos confesemos. Y muchas veces la mentira más falsa que el enemigo mete en un ser humano, pero qué bueno que en usted y yo ya no. En este tema es para que usted lo comparta tal vez a otras personas, pero no a nosotros, ¿verdad? Que tal vez nosotros ya no nos dejamos llevar por esas mentiras, pero sí. Y a veces le hace pensar a usted y a mí que no necesitamos confesarle nuestros pecados a un humano y pecador igual que nosotros. Y nosotros ya vimos quiénes son esos apóstoles. Personas con debilidades, con deficiencias, errores y pecados al igual que usted y yo, pero tienen una gracia especial. La gracia que Dios les da de perdonar pecados, y esa gracia es única, queridos hermanos. Y no dejemos que el enemigo nos robe la gracia de hacer una buena confesión, porque usted y yo tal vez hemos puesto la mirada en el sacerdote que tenemos en la parroquia y le hemos visto sus deficiencias y creemos que no necesitamos confesarle nuestros pecados, cuando sí es necesario. Y esa es una gracia, es un don, el nosotros sentir la necesidad de hacer una buena confesión. Es una gracia que a Dios le vamos a pedir el día de hoy, que nos la dé, para que frecuentemente nosotros hagamos una buena confesión. La Santa Iglesia Católica se preocupa porque todos sus feligreses hagamos una buena confesión por lo menos 2 veces al año. Tiempo de Cuaresma y tiempo de Adviento. Muchas veces hacen esas confesiones masivas para que nadie nos quedemos sin confesarnos en un tiempo tan importante como es la Cuaresma y el Adviento. Amén. Pero en realidad usted y yo tenemos que hacer una buena confesión por lo menos una vez al mes o cada vez que sea necesario. Cuando usted y yo pues hayamos pecado, ¿verdad? Que tengamos esa necesidad, tenemos que hacerlo, hacer una cita, o allí a veces nuestros sacerdotes están disponibles antes de la Santa Misa o después, aprovechar y hacer esa reconciliación con nuestro Dios, reconciliarnos con Dios. Bueno, queridos hermanos, para que nosotros hagamos una buena confesión necesitamos 5 pasos a seguir. Primero es un examen de conciencia, un buen examen de conciencia, un dolor de corazón, un buen dolor de corazón,
y un propósito de enmienda y decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Eso es lo que usted y yo necesitamos para hacer una cuaresma diferente, para realmente tener una reconciliación con nuestro Dios. Confesamos solamente las cosas pequeñas, pero no confesamos las grandes porque no sabemos cómo hacerlo. Y eso es realmente lo que tenemos que hacer, un verdadero examen de conciencia para poder sacar esos tiburones, esos pescados grandes que traemos dentro de nosotros y no solamente los pequeños. Amén. Y miren, queridos hermanos, aquí vamos a ir, para hacer un buen examen de conciencia, vamos a ir a una oración que siempre hemos repetido usted y yo, toda la vida, y es muy sencilla, y ahí podemos hacer un buen examen de conciencia. Y esa oración es el yo pecador. Y esta oración, fíjese qué profunda, y cómo dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Aquí está nuestro examen de conciencia. ¿Cómo hacer un buen examen de conciencia, queridos hermanos? Vamos a hacerlo, en realidad, meditando esta oración. Primero que nada, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Lo primero, lo que hemos ofendido a Dios de pensamiento. Para nosotros, se puede decir reflexionar en lo que hemos ofendido a Dios de pensamiento. Vamos a ir al libro de sabiduría. Y en el libro de sabiduría, capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor nos dice: los pensamientos del malo serán investigados y como prueba de sus malas acciones llegará hasta el Señor el informe de lo que haya dicho. Palabra de Dios. Dice que el pensamiento del malo. Entonces aquí lo que vamos a confesar son los malos pensamientos. Bueno, queridos hermanos, quiero compartirles que el tener malos pensamientos no es pecado. El pecado viene cuando usted y yo le damos vuelo a esos malos pensamientos o provocamos los malos pensamientos. ¿Cuáles son esos malos pensamientos? Pensamientos de deseo de venganza, cuando usted y yo con la mente juzgamos y criticamos a los demás. Cuando usted y yo en el pensamiento adulteramos también. Como dice el Señor Jesús, yo no he venido a abolir la ley mosaica, sino a hacerla cumplir. No se necesita un acto físico para adulterar. Con el pensamiento, cuando miramos a una persona con deseo, ya estamos cometiendo ese pecado del adulterio y tenemos que evitar esos malos pensamientos, no provocarlos y mucho menos nunca darles vuelo. O sea, si vemos alguna foto que nos llama la atención de alguien que no es nuestra esposa, que no es nuestro esposo, tenemos que evadir esa foto para que no se nos vayan los malos pensamientos más allá. Y los ojos también, ¿verdad? Así somos humanamente, queridos hermanos. Es difícil vivir en santidad, pero con Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo podemos lograr, de no ofender a Dios con los malos pensamientos, ni con nuestra mirada, ni con nuestra alma y cuerpo y espíritu. Bueno, queridos hermanos, aquí también la palabra del Señor nos dice, vamos a ir una vez más a esa oración del yo pecador, que ofendemos a Dios, dice, para hacer nuestro examen de conciencia, de pensamiento, palabra. ¿Cómo ofendemos a Dios? Con la palabra es lo que debemos de confesar al sacerdote. Ya vimos los malos pensamientos, a confesarle al sacerdote todos esos pensamientos de deseo de venganza, de crítica, de condenación hacia los demás, pensamientos de adulterio, todos aquellos malos pensamientos, confesarlos. Hagamos una lista para hacer esa buena confesión que necesitamos hacer. Pero ahora vamos a ir cómo ofendemos a Dios de palabra. Y eso lo encontramos en el libro de sabiduría, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice: por eso, quien dice cosas malas no puede esconderse ni podrá escapar del juicio y la acusación de Dios. Dios lo escucha todo con oído atento. Ni aun lo dicho en voz baja por el hombre se le escapa. Eviten, por tanto, las murmuraciones inútiles y no digan nada malo, porque aun lo dicho en secreto
trae sus consecuencias. Una boca mentirosa lleva al hombre a la muerte. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, fíjese aquí, hay 4 puntos que aquí con los cuales ofendemos a Dios de palabra. Y aquí dice, aquí la palabra del Señor dice, por eso quien dice cosas malas, malas palabras. Bueno, algunas les decimos maldiciones, ¿verdad? Y que nosotros cuando desde pequeños era muy común escucharlas. Y que por un tiempo tal vez se fueron, pero ahorita nuestra juventud, la música moderna de ahorita es desgastante, es como una contaminación a nuestros oídos. La música, los programas de televisión traen muchas malas palabras. Y si usted y yo no les decimos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que no deben de decir eso, que son maldiciones, son malas palabras, ellos las van a repetir. Entonces, todo lo que nosotros decimos, malas palabras, pero lo bueno es que nosotros ya no los decimos, ¿verdad? Pero de repente, por si ahí se nos escapa una, como dijera el Chavo del 8, ¿verdad? Se nos chispoteó alguna mala palabra, pues confesarla al sacerdote, ¿verdad? Y aquí también dice la palabra del Señor, aún lo dicho, en voz baja no se le escapa al Señor. Los secretos, cuando usted y yo nos hacemos secretos con alguien, nos secreteamos con alguien, ¿por qué será, queridos hermanos? Cuando hablamos bajito al oído a una persona, pues obviamente porque no queremos que escuche el que tenemos al lado. Y eso pues no es favorable, no es bueno. Dice el Señor que aún lo dicho en secreto, eso aquello que a veces le decimos a la persona, no se lo vayas a decir a nadie, por favor. Ay, no, yo soy una tumba, ¿cómo crees? ¿Verdad? Eso también dice que tenemos que confesar, porque muy probablemente si fue dicho en secreto y le dijimos a una persona, no se lo digas a nadie, es porque no es algo bueno. Y tal vez es algo malo que estamos diciendo de la persona por la que estamos hablando. Así es de que, pues, queridos hermanos, a confesar lo dicho en secreto, a confesar las maldiciones, las malas palabras con las que hemos ofendido a Dios y al prójimo. Y aquí también el Señor dice, las malas murmuraciones. Eviten, por lo tanto, las malas murmuraciones. Miren, queridos hermanos, hay un remedio muy eficaz para nosotros evitar malas murmuraciones. Yo si ahorita le hago una pregunta a usted y le pregunto, querida hermana y querido hermano, ¿a quién le gustan que hablen mal de uno? A mí, no. A mí en lo personal no, y yo creo que a usted tampoco. Entonces, si a usted y a mí no nos gusta que hablen mal de nosotros, tampoco nosotros debemos de hablar mal de los demás. Si algún mal comentario llega a nosotros de alguna persona, tenemos que pararlo, tenemos que frenarlo. Debemos de cambiar de plática con la persona o simple y sencillamente decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo no me siento bien hablar mal de esta persona. Si tú quieres, oramos por ella, pero no darle cabida a las malas murmuraciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que con la vara que usted midamos, con la vara o la medida que, con la vara o la medida que usted y yo midamos a los otros, seremos medidos. O sea, si usted y yo estamos juzgando y dándole vuelo a malas murmuraciones de otras personas, muy probablemente, téngalo por seguro, que alguna mala murmuración de nuestra persona por ahí ha de andar, alguna mal comentario. Si nosotros somos personas que hacemos, se puede decir, malas murmuraciones o malos comentarios de otros con otras personas, tratarlo de evitar siempre, siempre, queridos hermanos, reflexionar que a nosotros no nos gustaría que hubiera un mal comentario de nosotros, de nuestra persona con los demás, amén, para poder sanar esa área de los malos comentarios hacia nuestro prójimo. Bueno, queridos hermanos, lo que yo me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, lo que hemos ofendido a Dios, de obras, nuestras acciones. Bueno, quiero decirle que San Pablo, un santo grande, uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, él lo confesó en Romanos 7:18, dice, no sé lo que me pasa, hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no lo puedo practicar, pero es mi debilidad humana, mi naturaleza pecadora. Humanamente nosotros ofendemos a Dios
con nuestras acciones y al prójimo, a veces sin darnos cuenta y a veces sí nos damos cuenta. Es bueno que usted y yo, si es posible, 2 veces al día o por lo menos por la noche antes de irnos a dormir, reflexionemos en qué pudimos haber ofendido a Dios en nuestras obras y al prójimo. A veces nuestras palabras, nuestras acciones ofenden a los demás, queridos hermanos. Y a veces cuando usted y yo somos personas de mucha oración y que estamos continuamente en comunicación con Dios y que el Espíritu está bien atento, bien despierto, el Espíritu Santo nos deja saber cuando hemos ofendido a alguien, con nuestras palabras, nuestras acciones, con nuestras obras, amén. Y pues eso es lo que tenemos que confesar al sacerdote, lo que hemos ofendido a Dios con los malos pensamientos, con las maldiciones de palabra, cuando hemos juzgado a los demás. Y también el Señor nos decía por medio del libro de la sabiduría, ¿verdad? Y una boca mentirosa lleva al hombre a la muerte. Mentiras. ¿Y quiénes son las mentiras, queridos hermanos? Una verdad alterada. Aquello que usted y yo pues alteramos, que no es verdad. Eso es, aunque sean blanquitas. A veces nosotros, aún estando en los caminos de Dios, decimos, no, ay, es que me inventé una mentirita, pero de esas mentiritas que no hacen mal a nadie, es una verdad alterada. Y es una mentira y tenemos que confesarla al sacerdote, amén. Pues lo que ofendemos a Dios, de pensamiento, palabra y obra, con lo que nosotros ofendemos a los demás con nuestras acciones, ¿verdad? A veces, pues, aunque no lo crea, no saludamos a alguien porque vamos a la carrera y eso, pues, le puede ofender a esa persona. Si usted cree que ofendió a alguien, pidámosle disculpa. Ay, discúlpeme, hermanita, que no la pude saludar, pero iba a la carrera, o por nuestras acciones que a veces nosotros, pues, estamos en la lucha. Y a veces sufrimos de un carácter fuerte, sufrimos todavía de soberbia, de orgullo, y pues todavía solemos ofender a los demás con esas debilidades. Amén. Todo lo que nosotros con nuestras acciones ofendemos a los demás. De omisión. Omisión es todo lo contrario, lo que nosotros ofendemos a Dios y al prójimo que dejamos de hacer. Cuando usted y yo, querida hermana y querido hermano, por ir deprisa vemos a una persona que está llorando y que usted, pues nosotros a veces cuando entramos a la iglesia vemos a personas que están llorando ante nuestro Dios, una imagen, y a veces por vergüenza o porque tenemos prisa o porque estamos rezando nuestras devociones, no le preguntamos, ¿necesita ayuda? ¿Necesita hablar con alguien? O sea, estamos pecando de omisión porque no le estamos ofreciendo nuestra ayuda a esa persona. Y también el pecar de omisión es a veces cuando no hablamos de Dios a otras personas que necesitan que les hablen de Dios, que tal vez están conduciéndose al pecado mortal, que están llevando una vida de pecado mortal y los dejamos que sigan con su vida que los conduce a la muerte, ahora sí que a la muerte eterna. Y también cuando usted y yo, pues como dice el Señor en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 41 en adelante, dice, vengan aquí a la izquierda aquellos maldecidos por mi Padre que no me dieron de comer cuando tuve hambre, que no me dieron techo cuando anduve forastero, que no me visitaron cuando estaba enfermo, que no me dieron abrigo cuando tuve frío. Señor, ¿cuándo lo hicimos? No nos dimos cuenta. Cuando no lo hicieron con estos pequeños, no lo hicieron conmigo. Cuando usted y yo sabemos que alguien tiene hambre y no le llevamos algo de comer. Cuando usted y yo, queridos hermanos, sabemos que alguien está enfermo y no lo vamos a visitar, o por lo menos una llamadita. Ahorita que no podemos visitar a nadie, pues una llamadita, hermana, ¿cómo está? Esos son pecados de omisión. Cuando usted y yo podemos ayudar a alguien monetariamente, espiritualmente, físicamente, y no lo hacemos. Ese es un pecado de omisión, ¿verdad, queridos hermanos? Como dice esa alabanza, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está nuestro Señor Jesucristo, y por a veces estar deprisa por nuestras devociones, ni siquiera le damos un tiempo a nosotros a escuchar o aquel que lo necesita ser escuchado, o hablar con aquel que necesita una palabra de aliento, de fe y de esperanza. Bueno, esta solamente es el examen de conciencia. Esto es para hacer un buen examen de conciencia. Lo que hemos ofendido al Señor en pensamiento, malos pensamientos,
pensamientos, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Criticar, condenar a los demás, pensamientos de deseos de venganza, de adulterio, palabra, lo que hemos ofendido al Señor de palabra, malas palabras, mentiras, murmuraciones y maldiciones, y secretos también. Y pues de omisión, lo que nosotros ofendemos, de acción a los demás, y de omisión, lo que nosotros ofendemos a Dios y al prójimo por dejar de hacer el bien, por las prisas o porque simple y sencillamente no lo queremos hacer. Bueno, queridos hermanos, y el segundo paso es que para hacer una buena confesión, un examen de conciencia, un dolor de corazón, que nos duela el haber ofendido a Dios. Se puede decir, en sí, cuando usted y yo ofendemos al prójimo, hablamos mal de él o física, en acciones como sea lo ofendemos, no ofendemos al hermano, a quien ofendemos es a Dios. Es en realidad quien ofendemos es a Dios. Y cuando nosotros sentimos ese dolor de corazón de haber ofendido a lo prójimo, a Dios por medio del prójimo, pues es cuando realmente es un efecto positivo lo que viene en nosotros, es cuando viene una verdadera cambio de vida en nosotros, una verdadera conversión. Mire, aquí le quiero compartir esta palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: pues la tristeza que se soporta de manera agradable a Dios conduce a una conversión que da como resultado la salvación. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, quiero compartirle que si usted y yo vamos y confesamos un pecado, pero no sentimos una tristeza por haber pecado ante Dios, ante el prójimo, no va a haber un cambio. Tiene que haber dolor de corazón, el sentir dolor de haber juzgado, criticado a esa persona y que venga en nosotros ese arrepentimiento. Y tan grande viene ese arrepentimiento que a veces nosotros vamos y decimos: ay, ¿sabes qué? Perdóname porque yo hice un mal comentario de ti, perdóname por haberte dicho esto, perdóname por esto. Entonces es cuando viene ese verdadero arrepentimiento y nos da la gracia de luchar por no volverlo a cometer. Entonces aquí el tercer paso, queridos hermanos, para esa buena confesión es tener un propósito de enmienda. El propósito de enmienda es tratar de que ese pecado confesado, luchar por no volverlo a cometer deliberadamente. Muchas veces nosotros nos confesamos una vez al mes con el sacerdote, pero curiosamente confesamos los mismos pecados. Y es que estamos cayendo en las mismas debilidades, queridos hermanos. Pues hacer ese propósito de enmienda, como el Señor en su palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 10, llegaron a los fariseos, maestros de la ley, a juzgarla, a condenarla ante nuestro Señor Jesucristo. Y pues él al final le dice a ella: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ya se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Anda y no vuelvas a pecar. O sea que tratar todo lo posible, somos humanos, queridos hermanos, pero con la gracia de Dios, al menos tratar de que estos pecados no nos dominen deliberadamente, o sea, que no se nos vengan las mentiras como cosa natural, las malas murmuraciones, los malos pensamientos, ¿verdad? Entonces, pues sí, tratar de hacer un propósito de enmienda. No estar confesando los mismos pecados siempre, confiese otros. Hay que, no se crea, no vamos a pecar deliberadamente. Simple y sencillamente a veces nos da pena y por eso no nos queremos confesar con los sacerdotes que ya nos conocen. Porque dice: ay, va a decir que le voy a confesar los mismos pecados, hermanos, pero pues somos humanos. Nomás sí tratar de que, pues, mejorar, hacer ese propósito de enmienda. Y pues, queridos hermanos, el paso número 4 para hacer esa buena confesión es decir los pecados al confesor. Miren, queridos hermanos, como habíamos dicho también anteriormente que en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, la palabra del Señor dice que el enemigo viene a robar y matar y destruir. Bueno, el enemigo mete mentiras aún en los cristianos católicos y nos hace pensar que no necesitamos confesarnos, ¿verdad? Tan frecuentemente, y más a veces porque nos da vergüenza confesarnos con los sacerdotes que tenemos en la iglesia, en nuestra parroquia, porque ya nos conocen y son hasta personas
que aparte de sacerdotes han llegado a tener una amistad con nosotros, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, y nos da pena confesarnos con él. Ok, busque otro sacerdote, váyase a otra iglesia, pero no deje de llevar ese sacramento tan grande de la confesión solamente por esa mentira del enemigo. Otra vez, tal vez también quiero decirles, queridos hermanos, que una de las mentiras más eficaces, como habíamos dicho anteriormente, es que el enemigo mete, ¿por qué le vamos a confesar nuestros pecados a un humano como nosotros? Usted, una persona que no está congregada frecuentemente en una iglesia, es lo que le va a decir. Ay, y los hermanos protestantes también. Yo no lo entiendo a los católicos, ¿por qué confiesan sus pecados a un humano como ellos que comete pecado? Pero es que el sacramento es grande, queridos hermanos, y quiero decirle que muchas veces cometemos, queridos hermanos, el gran error de confesarle esos pecados mortales que hemos guardado tal vez de nuestra juventud, que pecamos o en algún desliz que tuvimos, y vamos y nos atrevemos a confesarle ese pecado a la comadrita, al mejor amiga, a lo mejor amigo, o al hermano de la comunidad que le tenemos mucha confianza, y le confesamos ese pecado mortal. No es malo, puede hacerlo. Si usted va a descansar con hacerlo, ok, hágalo. Pero le voy a decir una cosa, los sacerdotes, y a veces no se los queremos confesar al sacerdote porque nos da vergüenza, porque simple y sencillamente no queremos. Y quiero decirle que si usted le confiesa un pecado mortal a un humano como usted y como yo, que es la comadrita y lo que el compañero de trabajo, lo que sea, muy probablemente, porque la humanidad es así, lo va a ver publicado en el Face o se lo va a escuchar a otra persona, porque se le puede escapar decirlo, pero lo que usted le confiese al sacerdote va a quedar en el sacerdote. Y usted y yo, queridos hermanos, sí podemos confesarnos con la persona que le tengamos confianza un pecado que nos esté ahí torturando. Puede ayudarle a usted a tener alivio interior, puede hacerlo, pero quiero decirle que si usted le confiesa un pecado mortal a cualquier otra persona que no sea un sacerdote, esa otra persona no puede absolverle de sus pecados, y el sacerdote sí. Y si usted y yo ya nos atrevimos a confesarle ese pecado mortal a una persona de confianza, ¿por qué no confesárselo al sacerdote que nos va a absolver de ese pecado, queridas hermanas? O sea, para usted hacer y yo una buena confesión, tenemos que confesar nuestros pecados al sacerdote, hacer un buen examen de conciencia. Y finalmente, queridos hermanos, fíjese que un día me gustó mucho porque un sacerdote, antes de que empezaran las confesiones, como era un pueblo pequeño y todos lo conocían al sacerdote, y antes de confesar decía: por favor, hermanos en Cristo, quiero decirles que todo lo que vengan a confesarme a mí aquí se va a quedar, no tengan pena, aunque me conozcan y yo los conozca, hagan una confesión, nadie va a saber lo que usted venga a confesar aquí, y yo tampoco los voy a juzgar. A mí me encantó lo que hizo ese sacerdote para darle confianza a sus feligreses de hacer una buena confesión. Así es de que si usted no se ha confesado porque le da pena con su párroco, vamos a pedirle al Señor que nos libere de eso hoy, en este día, en ese impedimento, que nos libere de ese impedimento. Y finalmente, cumplir la penitencia. Ese es el quinto paso para hacer una buena confesión, cumplir la penitencia. La penitencia es la pena impuesta por el confesor al penitente. Bueno, queridos hermanos, depende del pecado que usted y yo confesemos. A veces nomás nos mandan a hacer los sacerdotes un Padre Nuestro, una Ave María, a veces puede ser un rosario completo. Depende la penitencia que ellos nos den, pero inmediatamente, lo recomendable es inmediatamente cumplir la penitencia después de haber hecho la confesión. Bueno, queridos hermanos, la reconciliación o penitencia es un sacramento. Sacramento es el acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina una persona. El sacramento, hermanos, es por el cual nos reconciliamos con Dios. Es un medio que Dios pone en la Santa Iglesia para reconciliarnos con Él y con la Santa Iglesia, para vivir en gracia. Ahí como dice, acto de la Iglesia Católica por el cual se santifica o recibe la gracia divina una persona, para reconciliarnos con Dios, necesarios para estar preparados para partir a lugar que nuestro Dios fue a apartar para usted y para mí, allá en el cielo. Amén.
La confesión individual e integral de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y la Santa Iglesia. O sea, hermanos, que la confesión individual es el único medio ordinario para que nos reconciliemos con Dios y la Santa Iglesia de la confesión de un pecado grave, un pecado mortal. Un pecado venial, usted y yo podemos recibir el perdón del pecado venial recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pecado mortal tiene que confesarse al sacerdote, porque el pecado mortal mata el alma y la dispone al fuego eterno. Bueno, queridos hermanos, finalmente, no sé cuáles serán los motivos que usted tenga para que tal vez usted ya tiene 20 años, 15 años o conoce a alguien que tiene años que no se confiesa. Hay personas que desde que hicieron la primera comunión no han vuelto a confesarse ni a comulgar. Entonces es importante que nosotros personalmente y a aquellos a los que amemos, pues nosotros, no solamente nosotros hagamos una confesión, sino que también motivemos a los que nos rodean y a los que Dios ponga en nuestro camino, que han tenido años sin confesarse, a hacer una confesión buena para reconciliarnos con nuestro Dios. Bueno, queridos hermanos, levantemos nuestras manos hacia nuestro Dios y vamos a clamar la presencia de ese Jesús todopoderoso que sopló sobre sus apóstoles para darles la gracia, el poder, la capacidad de perdonar los pecados. Vamos a pedirle al Señor que se haga presente en tu hogar, en el mío, oh bendito Señor Jesús. Nosotros sabemos que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y que aquí estás tú, ese mismo Jesús que sopló sobre sus apóstoles dándoles el poder para perdonar pecados. Eres el mismo Jesús que sopla sobre esos apóstoles, esos sacerdotes que tenemos en nuestra parroquia, que es el mismo espíritu que recibieron tus apóstoles para perdonar pecados. En estos momentos, Señor, te pido que te hagas presente en los hogares de cada uno de mis hermanos y en su persona, Señor. Y que en estos momentos ellos puedan sentir tu presencia, tu gracia, tu amor, Señor. Y que en estos momentos tú que deseas la conversión y la salvación de cada uno de nosotros, tus hijos, bendito Dios, en estos momentos liberes a cada uno de mis hermanos de cualquier mentira que el enemigo haya puesto en su mente, cualquier cosa que se esté interponiendo en que ellos hagan una buena confesión, bendito Dios. En estos momentos, querida hermana, siente la presencia del Señor, querido hermano, que está tocando tu mente y tu corazón. Y yo pudiera decirte cuál es el motivo por el cual tú tienes años que no te confiesas. Tal vez porque te da vergüenza con tu sacerdote que te conoce, tal vez porque ese sacerdote con el que tú estás en tu parroquia hizo alguna acción que te ofendió. Traemos algo contra nuestros sacerdotes. Vamos a pedirle a Dios que nos sane. Tal vez tú no haces una buena confesión, querida hermana y querido hermano, porque no estás viviendo el sacramento del matrimonio o por cualquier otra cosa. Vamos a pedirle al Señor que quite esos impedimentos, que los quite cualquiera que sea, que no nos está dejando vivir este sacramento de la reconciliación, que no nos ha dejado reconciliarnos con nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que se lleve todos esos obstáculos, querida hermana y querido hermano. Oh bendito Dios, en estos momentos te pedimos que te hagas presente, Señor, y que te lleves, bendito Dios, todas las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, que te lleves todos los temores de hacer una buena confesión, Señor, que te lleves la pena, la vergüenza de confesar un pecado hacia nuestros párrocos que nos conocen. También en estos momentos, Padre, te pido que con tu sangre preciosa limpies y purifiques la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Si ellos, bendito Dios, vieron algún error, alguna deficiencia, Señor bendito, en los sacerdotes, algo que no les gustó y por eso ellos no quieren hacer una buena confesión, porque pusieron la mirada en ese sacerdote que tiene temores, que tiene errores, que tiene pecados como nosotros, Señor, libéralos en estos momentos de toda mentira del enemigo que haya puesto, Señor, en contra de ellos, por el motivo que ellos no están haciendo una buena confesión, querido Señor. Libéralos de toda mentira, de todo temor, de todo obstáculo que se está interponiendo en que ellos hagan
esa buena confesión. Recibe esa gracia, queridos hermanos, de ser liberado. Muchas veces nosotros creemos que porque no robamos y no matamos, no tenemos que irnos a confesar, queridos hermanos, pero hoy el Señor nos ha dejado y nos ha dado un manual de cómo nosotros podemos hacer una confesión profunda, lo que hemos nosotros ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión al nuestro Dios Todopoderoso. Y en estos momentos, si tú no puedes confesarte, reflexiona y pídele al Señor. En estos momentos dile: Señor, yo te pido perdón por todo lo que yo te he ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión. Padre, aquí te entrego mis malos pensamientos, esos pensamientos de deseo de venganza, esos pensamientos de crítica, de condenación a los demás, esos pensamientos de adulterio. Señor, aquí te entrego las malas murmuraciones, las mentiras, las maldiciones, los secretos. Señor, yo no me quiero ir con nada. Aquí te entrego yo con lo que yo te he ofendido de obra, lo que yo he ofendido a mis hermanos con mis acciones y con lo que yo he ofendido, Señor, de omisión. Te pido perdón por todo lo que yo he dejado de hacer por andar deprisa o porque simplemente no lo he querido hacer. En estos momentos reconcíliate con tu Dios, con tu Señor, pero si tú tienes la oportunidad de mejor hacer una buena confesión, hazlo, querida hermana y querido hermano. Y si tú, querida hermana, en estos momentos tú no puedes hacer una confesión, no puedes, porque no tienes el sacramento. Y si es tu esposa la que no se quiere casar, o es tu esposo el que no se quiere casar para poder llevar una vida sacramental y vivir este sacramento de la confesión que es tan necesario para decir nuestros pecados mortales que llevan a la muerte, en estos momentos vamos a clamarle al Señor que ponga los medios para que ese esposo que tienes a tu lado que no se quiere casar, esa esposa que tienes a tu lado que no se quiere casar y no puedas tú llevar una vida sacramental, vamos a pedirle al Señor que toque ese corazoncito. Tú y yo no podemos tocar corazones, pero Dios sí los toca. En estos momentos pídele que te libere de cualquier impedimento que se está interponiendo, que hagas una buena confesión. En estos momentos el Señor va a tomar esa necesidad. Oh bendito Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Si ellos no están viviendo el sacramento del matrimonio, Señor, porque tal vez sus respectivas parejas se rehúsan a casarse y a vivir una vida sacramental, Padre, toca corazones. Tú que todo lo haces perfecto, Señor. Nosotros no podemos tocar corazones, pero tú sí, Señor. Toca los corazones de aquellas personas, bendito Dios, que se están negando a que mis hermanos lleven una vida sacramental, un matrimonio bajo el sacramento, Señor bendito. Toca a esas esposas, toca a esos esposos, esas parejas, esos cónyuges, esas parejas con las que ellos viven, Señor, para que puedan vivir una vida sacramental, llevar a cabo el sacramento del matrimonio y hacer una buena confesión, bendito Dios. Y en estos momentos yo te pido por cada uno de mis hermanos que los liberes, aún siendo seguidores y servidores tuyos, que los liberes de cualquier cosa, obstáculo que se esté interponiendo en que ellos se confiesen una vez al mes y cada vez que lo necesiten, Señor. Sabemos que el enemigo miente. Y en estos momentos, Padre Dios Todopoderoso, yo te pido grandemente que derrames de tu Espíritu Santo y que tanto a mis hermanos y a mí, Señor, nos des el don, la gracia de hacer una buena confesión, por lo menos una vez al mes o cada vez que lo necesitamos. Y que nos des, bendito Dios, el don y la gracia de tener un dolor de corazón de haber pecado contra ti, Señor, y que nos dé la gracia, el poder, por el medio de tu Espíritu Santo, de enmendar nuestros pecados, de no estar confesando siempre los mismos pecados, bendito Dios, y de siempre tener la disponibilidad de hacer una confesión con nuestros sacerdotes más que con los que nos rodean, bendito Dios, y de cumplir la penitencia. Te pedimos que bendigas, bendito Señor, a nuestros sacerdotes en el mundo entero. Te pedimos por la conversión y la santificación de todos nuestros sacerdotes en el mundo entero. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos y dolorosa pasión, muerte y crucifixión, y por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles. Amén. Así sea.